En esta videoclase vamos a revisar con lujo detalle el tema de hipoacusia. Vas a estar únicamente conmigo, mi doctor, mi doctora, y vamos a darle. Te dejo como siempre la bibliografía por si gustas consultarla y vamos a iniciar la videoclase con la definición de hipoacusia, la cual es una disminución de la capacidad auditiva del sujeto que se produce cuando alguna parte del sistema auditivo no funciona correctamente. Por ejemplo, en enfermedades que comprometan al oído externo, al oído medio o bien, en el peor de los casos, al mismísimo oído interno, ya sea a nivel coclear o a nivel retrococlear, es decir, al mismísimo nervio, por ejemplo, en el neurinoma del acústico, ¿no? Esta es la clasificación de las hipoacusias. Si tenemos una hipoacusia de transmisión, también conocida como conducción o de conductibilidad, y se genera cuando el sujeto presenta algún tipo de bloqueo del sonido, ya sea desde el oído externo o medio al interno, ¿vale? No deja pasar como tal estas ondas. Los ejemplos clásicos que hemos visto en otras videoclases son el tapón de cerumen, ¿no? El cerumen impactado, que por cierto ya tiene su videoclase específica, y la otoesclerosis, aunque también en algunos casos de colesteatoma o la otitis media externa complicada, ¿no? O la media. En la categoría de las hipoacusias neurosensoriales o de percepción, no hay bloqueos en el oído medio o externo, sino más bien aquí lo que ocurre, este es un problema del oído interno en cualquiera de sus partes, ya sea en el órgano de Corti, la presbiacusia, que es característico de los pacientes adultos mayores, o en la enfermedad de Meniere, etcétera, en el mismísimo nervio como tal. Finalmente, la mixta, que tiene de tocho morocho tanto características clínicas de la conductiva como la de neurosensorial o la de percepción. Pero vamos, chicos, que nosotros nos vamos a enfocar únicamente a las dos primeras para que nos enfoquemos en el ENAR. Arrancamos ahora sí con la exploración de la función auditiva, si no pues estaríamos estudiando a ciegas literalmente. Vamos a comenzar con la acumetría, que serían las pruebas en donde evaluamos nosotros la audición de los pacientes a través de los famosos diapasones. ¿Por qué son importantes los diapasones, mi doc? Porque con esto iremos categorizando a nuestras hipoacusias, ya lo verás. Comenzamos con la prueba de Weber, en donde realizaremos una comparación biaural de la conducción ósea, es decir, probaremos ambos oídos por vía ósea. Aquí solo estamos valorando el oído interno y vías nerviosas, que para eso sirve Weber realmente, para el oído interno y vías nerviosas. Colocaremos el diapasón a nivel del vértex, la frentecilla del paciente, y le pediremos al mismo paciente por cuál oído escucha más fuerte la vibración producida por el mismo diapasón. Si nos indica que el sonido se escucha en el oído peor o el oído que está dañado, la sordera será de transmisión, mientras que si el sonido se desplaza al oído que está mejor, el sanito, la sordera será de percepción o neurosensorial. Doc, pero ¿por qué ocurre esto? Bueno, en el caso del primer paciente que habíamos dicho que tenía una sordera de transmisión, recuerda que a través de las vibraciones óseas, estas llegan, viajan y estimularían más rápidamente al oído ocluido por algo a nivel del oído medio o el oído externo, ya sea por un tapón de cerumen, ya lo habíamos visto anteriormente, ya que viajan directamente por los huesecillos y no por vía aérea, pasando por la zona ocluida. Por tal motivo, en la sordera de transmisión, el paciente presenta una percepción del sonido en el oído enfermo, mientras que en la sordera de percepción o neurosensorial, el paciente presentaba una mejor percepción del sonido en el oído sano, precisamente porque algún componente del oído interno estaba dañado. La segunda prueba con diapasón es la prueba de Rinne, como le quieras llamar, en donde realizaremos una comparación monoaural entre la vía aérea y la vía ósea. Y hay que recordar que la vía aérea en un sonido normal, la vía aérea es mejor que la vía ósea, como veremos a continuación. Esto significará que el Rinne es positivo, o sea,
hipoacusia normal. En este caso colocaremos el diapasón vibrante sobre la mastoides del paciente en primer lugar hasta que el paciente diga que ya no escucha absolutamente nada, y a continuación se coloca el diapasón en la proximidad del conducto auditivo externo. El paciente volverá a escuchar el sonido y debe informar cuando ya no lo escuche. Y tenemos tres opciones: un RINE positivo, que se produce cuando se da mejor audición por la vía aérea que por la vía ósea y aparece, como dijimos previamente, en un oído sano, pero en el oído sano, pero también en la hipoacusia perceptiva o neurosensorial. El otro resultado posible es el RINE negativo, que se da cuando la audición es mejor por vía ósea, por lo que en este caso estaríamos ante una sospecha, una probable sospecha diagnóstica de una hipoacusia, ¿no? Una hipoacusia de transmisión, ¿vale, chicos? Por lo tanto, para detectar la conducción por vía ósea colocaremos el diapasón sobre la mastoides, y para determinar la conducción por vía aérea colocaremos el diapasón cerca del conducto auditivo externo, de tal modo que si tenemos un RINE positivo, es decir, que la conducción por vía aérea es mejor que por vía ósea, estaremos ante un individuo normal o con hipoacusia neurosensorial, mientras que si la conducción por vía ósea es mejor que la vía aérea, lo cual indicaría un RINE negativo, estaremos ante una hipoacusia de transmisión. Espero todo esto esté quedando claro, porque es súper importante entenderlo, más que nada, más que recordarlo, ¿no? Pues entenderlo, estas pruebitas que a veces, como en traumatología, lo voy a recordar nada más, mi doc, y no importa que no le haya entendido, no, sí es importante que lo entiendas, porque si tú lo entiendes, lo vas a recordar fácilmente. La última prueba de diapasón que vamos a estudiar el día de hoy es la prueba de Schwabach, como le quieras llamar, ¿no? Están las fresas. En la prueba se trata de comparar la conducción ósea del paciente y la del médico. Podemos encontrar un Schwabach acortado cuando el paciente escucha menos tiempo por vía ósea que el médico, lo cual es indicativo de una sordera neurosensorial, o bien el Schwabach alargado cuando el paciente escucha por vía ósea durante más tiempo que el médico, lo cual indicaría una sordera de transmisión. Por tanto, de modo de repaso express, el paciente con audición normal tendrá un Weber indiferente con RINE positivo y un Schwabach igual al explorador, mientras que en la sordera de transmisión el Weber estará lateralizado al lado enfermo, con RINE negativo y Schwabach alargado. Finalmente, en la sordera de transmisión el Weber se lateraliza al lado sano, RINE positivo, y el Schwabach estará acortado. Como regla en ARM, para poder intentar recordar estos hallazgos, solo recordar que la hipoacusia de transmisión tiene todo mal. M con M, mis docs, y con rojo para que no la vayas a olvidar. RINE negativo, Weber lateralizado al lado enfermo. Muy bien, chicos, prueba anecdótica, Galle, por si la quieren, Yele, como le quieran llamar, ¿no? Ahí se las dejo por si la quieren leer. Pasamos ahora sí a las audiometrías, que ya son pruebas un poquito más complejas. Estas pruebas se encargan de medir la capacidad del oído de los pacientes para poder percibir vibraciones de diversas bandas del espectro audible. La primera es la audiometría tonal pura, también llamada audiometría tonal liminal, que explora el umbral auditivo para cada frecuencia, de tal forma que un paciente se considerará cuando tenga audición normal, cuando escucha en todas las frecuencias exploradas, entre los 0 y 20 decibeles. Te explico un poco de cómo interpretarlas. En el eje de las X, la flecha negra, del lado derecho, por favor, la frecuencia en hercios, ¿vale? Y en el eje de las Y, la flecha hacia abajito, ¿vale? La naranjita, la intensidad en decibelios. Y como les había dicho, el sujeto normal es cuando escucha en todas las frecuencias exploradas entre 0 a 30 decibeles, ¿vale? Esta es una audiometría tonal normal, lo que indica que el sujeto oye en todas las frecuencias exploradas entre los 0 a 30 decibeles, y que llama la atención que las gráficas de conducción aérea, que se representan en una línea continua, y de conducción ósea, que se representan con una línea discontinua, en condiciones normales se superponen, como podemos ver en esta imagen.
Esta sería una audiometría tonal de un paciente con hipoacusia de transmisión, en donde vemos que la vía aérea y encontramos un gap, ¿sí? Es decir, un espacio entre la vía aérea que cae y la vía ósea que se mantiene normal. Es un pequeño espacio. Característicamente en esos pacientes afecta más que nada las frecuencias graves. En el otro escenario tendríamos una hipoacusia neurosensorial, en donde en este caso caen tanto la vía aérea como la vía ósea. No encontramos ese gap o espacio entre ambas vías, como estamos viendo. Mira, aquí está el gap y aquí no lo tenemos, y a diferencia del otro, acá se afectan más que nada las frecuencias agudas, ¿vale? En este otro tipo de audiometría, la verbal, el estímulo es a través de palabras de 2 sílabas y no de tonos puros, puntuando al paciente con el tanto por ciento obtenido con las pruebas respondidas. Tenemos en el verde la curva normal, es un paciente, ¿no? Es un paciente como tú, yo, que es capaz de escuchar o identificar la mayoría de las palabras en intensidades inferiores a 30 decibelios. Si curva varía, ¿no? Representaría la hipoacusia de transmisión, en este caso la amarillita, hipoacusia de transmisión, que es una curva igual a la anterior, pero con el umbral ligeramente aumentado. Y observaremos que sí se afecta las intensidades, se obtendrían valores del 100% de inteligibilidad o comprensión, ¿vale? Y la última de las curvas es la que representa una hipoacusia neurosensorial, que observaremos una curva igual a la normal, pero con un umbral de la hipoacusia de transmisión, no alcanzando en ningún caso al 100% de inteligibilidad, que será la comprensión. Incluso a veces llega un momento en que si aumentamos la intensidad, disminuye la inteligibilidad, que es bastante sugestivo de daño al nervio auditivo. Estas no creo que te las vayan a preguntar, pero pues de todas maneras aquí las colocamos. Finalmente, la audiometría de altas frecuencias, que se usa para valorar enfermedades que afectan las mismas, en este caso trauma acústico y ototoxicidad. Y con todas estas pruebas, sí, con todas estas pruebas, al menos ya mencionadas, ya podemos contar con un diagnóstico de sospecha. Pasamos con las pruebas que se hacen para el tamiz auditivo, bebitos, ¿no? Bebitos, neonatos. Aquí lo que se recomienda como tamiz son las otoemisiones acústicas por productos de distorsión. Es una prueba fisiológica que lo que hace es medir la respuesta de las células ciliadas, de las células pilosas externas, o sea, mide la respuesta coclear de un estímulo. No depende de la voluntad y el tiempo de prueba es suficientemente rápido. Sin embargo, sí se recomienda que el bebito esté tranquilo para poder realizarla. Tiene una especificidad del 80 al 90%, del 80-86%, y una sensibilidad del 80 a 90%. ¿Vale? Ahí para que lo tengan. En cambio, los potenciales evocados auditivos del tallo cerebral es una medición electrofisiológica de la actividad del nervio auditivo y de las vías auditivas. Su sensibilidad es del 98% y su especificidad del 96%. El inconveniente de estos potenciales evocados es que se necesita mucho más tiempo para poder realizarse y que el bebito esté súper tranquilo, de preferencia que esté dormido. Ahorita lo vamos a comentar igual en su respectivo apartado, que sería el tamiz auditivo para estos neonatos. Tabla comparativa de todo lo que hemos estado viendo, es prácticamente lo mismo. Iniciamos ahora sí con el primer tema, presbiacusia, la cual es la primera causa de déficit auditivo en los adultos mayores. De hecho, vean que hasta el 80% de mayores de 75 años de la vida la tienen tristemente. Este problema claramente los repercute a nivel social, aislándolos bastante. Y dependiendo de algún tipo de cuidador dentro de su patogenia, hay varias teorías asociadas, pero se ha visto un daño o una pérdida de las células peludas por exposición al mismo ruido de forma prolongada. Es algo así como un envejecimiento, una muerte por envejecimiento. Como puedes ver, hay varios tipos de causas, varias etiologías de acuerdo al tipo, ya sea conductiva, neurosensorial. Vean que la presbiacusia es neurosensorial, entonces ya se irán imaginando cómo salen las pruebas de los diapasones o bien audiometría. A estos pacientes siempre hay que realizarles una buena exploración física, ya que se ha visto que hasta el 30% tiene tapón de cerumen. Será clásicamente una hipoacusia neurosensorial bilateral, ¿no? Simétrica. Será el clásico abuelito o abuelita que no entiende prácticamente nada de lo que les están diciendo. ¿Por qué? Pues porque no escucha adecuadamente.
aproximadamente, ¿no? Escucha bajito. La guía recomienda que se les realice a los pacientes, a los abuelitos, abuelitas, un tamizaje con alguna de estas pruebas. Por ejemplo, la prueba del susurro, en donde nos colocamos atrás de los pacientes a una distancia de aproximadamente 60 centímetros, en donde le vamos a estar diciendo números, palabras, y las tendrá que repetir, ¿no? Examinando ambos oídos. Obviamente uno a la vez, ¿no? No los dos al mismo tiempo. Será positiva si no repite las palabras o sigue la secuencia. Esta prueba tiene una sensibilidad de hasta un 100% y especificidad de hasta el 87%, por lo que es una excelente herramienta de escrutinio para los adultos mayores en búsqueda de pérdida de la audición de forma intencionada. De ahí tenemos estas otras dos, la prueba del chasquido y la prueba del tic-tac del reloj. Las pruebas de Rine y Weber pues nos ayudarían más que nada para poder diferenciar hipoacusia conductiva de la neurosensorial. La guía nos dice que se debe referir a estos pacientes con pruebas alteradas al siguiente nivel de atención para que se les haga su respectiva audiometría, ya que el umbral audiométrico para poder indicarles algún tipo de auxiliar auditivo es de 40 decibeles. Y solo como dato extra, también la guía marca a la encuesta de limitación de audición de ancianos, siendo positiva cuando el resultado sea más de 8. ¿Sale? Muy bien. Trauma acústico se produce por un ruido lo suficientemente intenso, en este caso mayor a 140 decibeles, para dañar a las células ciliadas externas. Luego las internas y posteriormente al órgano de la audición u órgano de Corti. Por lo que aparecerá el clásico acúfeno e hipoacusia neurosensorial con escotoma de 4000 Hz. Pasamos con el tema, este sí es súper importante, al igual que la presbiacusia, por favor. Presta mucha atención. El tema llamado hipoacusia sensorineural súbita idiopática. Esa es la enfermedad de los tres. ¿Por qué, mi doc? ¿Por qué de los tres? Porque es una hipoacusia que aparece de forma súbita, abrupta, en menos de 3 días, con caída de más de 30 decibeles en 3 frecuencias consecutivas, siendo de etiología idiopática. Por eso te lo he colocado bastante grande, idiopática, en la gran mayoría de los casos, ¿no? Gran mayoría de los casos. La guía marca que existe una recuperación espontánea de un 65 a 66%. Pero bueno, chicos, dentro de los factores de riesgo tenemos varios, realmente, siendo de los más implicados las metabolopatías vasculares, más que nada, como la diabetes, ¿no? La hipercolesterolemia, infecciones como el virus de la rubiola, alteraciones inmunes como por ejemplo el lupus, por ahí lo marca el CTO, la esclerosis múltiple. Acuérdate que la esclerosis múltiple más que nada en pacientes jovencitos, ¿no? Mujeres jóvenes de 20-30 años de vida, síndrome de Cogan, entre otros. Dentro de los hallazgos podríamos tener la laberintitis endolinfática viral, ausencia del órgano de Corti con reducción de las células ciliadas o peluditas y estría vascular atrófica, o al menos son los hallazgos que nos marca la GPC. Clínicamente el paciente se presentará con plenitud óptica, acúfeno e hipoacusia, ¿no? Pues por algo se llama hipoacusia. Solo el 62% tiene hipoacusia y el 80% de forma aislada acúfeno. Son porcentajes para responder más que nada en los desgraciados simuladores de preguntas bien locochonas. Ojalá me contraten para que yo les haga sus preguntas, ¿no? Y dejen de estar preguntando tonterías. Pero bueno, chicos, para que no se me pongan tristes en los simuladores, ahí les coloco absolutamente toda la información de la GPC. Se considera esta enfermedad sensorineural súbita idiopática una urgencia de otorrino, ¿no? De otorrino. ¿Por qué, mi doc? Porque entre más tiempo tardes en darle manejo a los pacientes, el pronóstico será peor. Es más, la GPC nos dice, los pacientes deben iniciar su tratamiento antes de los 30 días, que por cierto, el diagnóstico inicial es a través de una audiometría inicial, mis docs, inicial, ya que evidentemente hay que hacerles un protocolo con un buen de estudios, que son todos estos que puedes ver de la parte izquierda, después de los 30 días, ¿vale? Muy bien, aquí tenemos la clasificación de acuerdo a los grados de la hipoacusia de la enfermedad. Mi doc, de memory, yo personalmente no lo recomiendo, ya que es poco probable que se llegue a preguntar en tu examen. Se puede, claro, te lo pueden preguntar, pero te repito, es poco probable, ¿vale? Ahí si tienes memoria superdotada, pues adelante, ¿no? Adelante. Dentro del manejo, que aquí sí va de memory, por favor, es la metilprednisolona, ¿sale? 2 opciones: 20 miligramos intratimpánica una vez a la semana durante un periodo de un mes, o que es lo mismo a 4 semanuquis, o bien instilación diaria de 20 miligramos mediante la colocación de catéter durante un periodo de 10 días. Doc, pero es que en mi caso clínico me colocan a un paciente que no quiero que lo inyecten por la oreja. Entonces, ¿qué hacemos? Ok.
prednisona, ¿sale? Prednisona, 60 miligramos al día a dosis de reducción durante 10 días a 20 días. Ya si debuta con vértigo, que la guía dice que del 30 a 46% de los pacientes tiene vértigo, o en el caso... algunos de los casos tinnitus, utilizaríamos sinericina o pentoxifilina. Ahí te dejo las dosis. Para el manejo no farmacológico, que es otro de los apartados importantes, posición semifowler, ya que evita el aumento de la presión del oído interno y evitar también el estrés y las toxicomanías. Y dentro de estas toxicomanías, pues claramente entrarían las drogas como el alcohol, el alquitrán, ¿no? El tabaco, etc, etc, etc. Criterios de mejoría, no va de memoria esto. Si quieres acordarte de algunos de lo verdecito, recuperación total, pues adelante, ¿no? Pues es obvio, ¿no? Marcar repercusión, discreta recuperación sin recuperación, perdón. Muy bien, chicos. Vámonos con el seguimiento. Te lo dejo por acá. Esto, la verdad, no creo que te lo vayan a colocar en tu ENAR, pero por si las moscas, siempre les coloco absolutamente toda la información. Días de incapacidad. Se recomienda otorgar incapacidad durante la fase aguda del padecimiento, 21 días a 28 días. O sea, un mes de incapacidad para estos pacientitos. Perfecto, chicos. Ahora sí, nos vamos a uno de los temas, yo creo que es el más importante de todo este apartado de hipoacusia, y es la hipoacusia del recién nacido. Misma que se define como aquella deficiencia que describe la pérdida de la audición en uno o ambos oídos. Sordera, pérdida completa de la habilidad de escuchar o de la audición de uno o ambos oídos. Debajo tenemos la clasificación del nivel de la deficiencia auditiva según los decibeles. Esta sí te la pueden llegar a preguntar porque, te repito, es una enfermedad o una enfermedad de los neonatos bastante trascendente. Ya se ha preguntado el tamizaje. Esto no, que yo he sabido, no lo han preguntado, pero yo considero que sí te lo tienes que aprender, ¿sale? Leve, moderada, severa y cuando se considera profunda. Con respecto a la clasificación, puede ser según el momento de su aparición, y viene una pregunta que he visto bastante en los bancos de preguntas, inclusive en los simuladores. ¿Cuándo se considera un paciente neonato con hipoacusia prelocutiva? Bueno, neonato está de pasada, ¿no? Sería un paciente en general prelocutiva, y es antes de los 2 años de edad, o sea, antes de que se haya desarrollado como tal el lenguaje, por eso es prelocutiva. Perilocutiva o perilingual de los 2 años a los 5 años, y poslocutiva, pues lingual, después de los 5 años de la vida. Ya cuando el pequeño habla, son preguntas de NARM, estas MIDOC. Luego tenemos, según su localización, se hace conductiva, neurosensorial, esto ya lo explicamos, y finalmente desde el punto de vista de la genética. Como dato GPC de alta dificultad, se me hizo bastante interesante, por eso se los he colocado. Ya se preguntó la gen de la dermatitis atópica, la filagrina. Bueno, aquí viene otro. La mayor parte de las hipoacusias perilocutivas o perilinguales son congénitas, siendo hasta la mitad de los casos con patrón autosómico dominante que incluye a este gen. El pregunta de simulador: GJB2 o conexina 26, ¿sale? En el locus DFNB1 del cromosoma 13, chalala, solamente como dato interesante, ¿sale? Muy bien, tenemos los factores de riesgo de los gringos, de Gringolandia, del Comité de los Estados Unidos, el Comité Conjunto sobre la Audición Infantil, que se encarga de la prevención, de la identificación y del seguimiento, tratamiento de los niños o bebés que presenten hipoacusia. Los más importantes en rojo, por favor: prematuros, menores de 1,5 kilos de peso o bajo peso al nacer; Apgar menor de 4 en el primer minuto o menor a 6 en el minuto 5. Siempre sin olvidar las infecciones conatales, por ejemplo, rubela congénita, que es una de las causas importantes. De hecho, su principal característica es la sordera, ¿no? Neurosensorial. Hiperbilirrubinemias por encima más que nada de 20 miligramos por decilitro. El tamiz audiológico auditivo se hace en todos los neonatos, o al menos sería lo ideal. Cuando sabemos que esto jamás pasa, a menos que pagues, y lo que pasa es que solo se le realiza a los bebitos de alto riesgo, se les hace, que incluso ni así lo hacen los condenados neonatólogos o los médicos que trabajan con bebitos. Pero bueno, la guía habla del tamiz restringido a la población de riesgo, a aquellos bebitos que presenten uno más de los indicadores de riesgo del comité que habíamos comentado en la diapo anterior. Este pesquisaje en bebitos de riesgo es la estrategia según más empleada, ya que como va dirigida solo del 6 al 10% de los recién nacidos, su implantación es más fácil y con menor costo del tamizaje universal, ¿no? Menor que el otro. Pero bueno, de todas maneras,
Si te colocan en caso clínico, ¿cuándo se realiza? Ahorita lo comentamos. ¿Con qué prueba se realiza? Ahorita lo comentamos también. O sea, solamente como comentario, a todos los bebés se les hace para fines ENARM, ¿sale? Lo ideal es que logremos identificar la patología auditiva antes de los 3 meses. Esta es pregunta simular. ¿Cuándo se recomienda que se haga como tal la identificación de la hipoacusia? Antes de los 3 meses, y comencemos con las intervenciones antes de los 6 meses. Sin embargo, la misma guía nos dice que sin tamiz audiológico, el diagnóstico de la sordera congénita ocurre de los 2 años a los 2 años y medio de vida. El protocolo de tamiz audiológico neonatal recomendado por la CODP, o también conocida como Comisión para la Detección Precoz de la Sordera Infantil, consta de 3 fases. Número 1, se realizan las otoemisiones acústicas. En caso de no superarse la primera fase o salir anormal, son nuevamente reexplorados estos bebitos entre la semana y el mes de vida. Si no supera la segunda fase o sale anormal, son revalorados ya en audiología para que se les haga el diagnóstico concluyente y se les dé su respectivo manejo definitivo antes del 6º mes de vida. ¿Vale? 6º mes de vida, no lo vayáis a olvidar. Estos meses, la verdad, sí son preguntas de examen. El programa para la detección, bueno, en este apartado les coloqué el programa para la detección auditiva de hipoacusia neonatal. Debe cumplir con estos criterios: exploración de ambos oídos al menos el 95% de todos los bebés. Imagínate, el umbral de más de 40 decibeles en el mejor oído, falsos positivos igual o menor de 3%, negativos 0%, y uno muy importante, el diagnóstico definitivo junto a la intervención no más allá de los 6 meses de vida. Datos que probablemente también te vayan a preguntar, de hecho ya cayó, es con qué prueba se hace de entrada o de forma inicial el tamiz auditivo. Con las otoemisiones, emisiones otoacústicas, dato preguntadísimo en el ENARM. ¿Cuándo es normal? Cuando las otoemisiones acústicas son visibles en todas las frecuencias o solo faltan una de las 5 estrias con una reproductividad general igual o mayor al 70%. Este 70%, tatúatelo, ¿sale? Tatúatelo. De memoria, porfitas. Ya para el siguiente nivel se hacen los potenciales evocados del tallo cerebral, siendo normal menor a 30 decibeles. Ya le incluí la sensibilidad y especificidad para que no tengas que estar leyendo nada, ¿sale? El tratamiento será la prótesis auditiva o implante coclear, y dependiendo de la edad del paciente hay que mandarlo a rehabilitación lo antes posible. ¿Por qué? Pues porque recordemos que estos bebitos, estos niños, están en constante estímulo para la adquisición del lenguaje y su desarrollo. Más que nada cuando el niño haya debutado con una hipoacusia prelingual o prelocutiva, ¿sale? Antes de que hayan adquirido el lenguaje. Pues imagínate, los va a repercutir demasiado en su desarrollo. Finalizamos con nuestro algoritmo, por cierto, bien feo. Todo recién nacido, en las primeras 48 horas se les hace la prueba de autoemisiones acústicas. Los primeros meses, primeros 3 meses, tenemos que tener el diagnóstico. Vamos del lado izquierdo, donde dice tamiz auditivo universal, en donde lo clasifica por fases, ¿no? De la COPD, CODP. Primera fase, autoemisiones, nos dan los porcentajes en caso de ser normal. Ya sabemos, mayor del 70% sale anormal. Segunda fase de la primera semana al mes de vida, otra vez anormal. Lo mandamos al audiólogo o la audióloga, aunque la verdad yo he visto más audiólogas, para que le haga los potenciales evocados del tallo cerebral, le haga